clausuramos el Terraceo, un gran festival musical que se extendió desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre, terraza de Mar de Vigo. Hubo 54 conciertos con un total de aproximadamente 24.000 espectadores. Por tanto, un programa de enorme éxito. 24.000 personas asistieron a los conciertos del Terraceo. 10.000 personas más que en el año 19. El Terraceo se convirtió en una gran referencia de festivales, ya no solo en Galicia, sino también en España. Una muestra del éxito y de la calidad lo da el que el nivel de ocupación de aforo media de concierto fue del 90%. En suma, prácticamente lleno total. Prácticamente ocupación total del aforo. Sabéis que había un aforo limitado por razones COVID, pues la ocupación media fue del 90%. Por cierto, bueno, hubo quien agotó las entradas a la media hora de haber abierto la venta, ¿no? Bayuca, Taburete, La Bien Querida, Carlos Sarnes. Bueno, hubo conciertos que agotaron, se abría y prácticamente se agotaban las entradas. Una cuestión muy importante: 19 de los grupos que actuaron fueron de Vigo. Y este es un dato significativo, porque significó y puso de manifiesto que estamos haciendo una movilización cultural de los grupos de música en la ciudad. Porque la apuesta por las bandas y por los solistas locales fue una de las claves y de los motivos de este gran festival. Bueno, hubo en términos de gente joven, hubo otro dato significativo, ¿no? De los 13 solistas más jóvenes, 9 fueron mujeres. Por tanto, de las 13 solistas, 9 eran mujeres. Y después, cada evento daba empleo a 25 personas. Se rellenaron y se dieron 1.300 jornadas de empleo. Muchas pernoctas en la ciudad a través de esto, y en redes el festival fue extraordinariamente seguido. Hubo más de 2 millones de visitas. Esto es un tema muy significativo porque de nuevo Vigo conseguimos a través del Terraceo volver a estar en las rutas culturales, en la música y en los conciertos de toda España. Bueno, hoy vamos a iluminar las fuentes de Aragón, azul turquesa, con motivo del Día Internacional de la Dislexia. Y a partir de ahí, a vuestra disposición para cualquier pregunta.